Amén. Bendiciones, hermanos. ¿Cómo están? ¿Qué carita? ¿Qué carita? Estamos bien, ya finalizamos el mes de agosto, qué bueno. Y bueno, hoy vengo sin anécdota. Me gusta empezar las reflexiones con anécdota, pero vengo sin anécdota. Pero quiero hablarle de algo que casi nunca hablamos en Números, en el libro de Números, de las hijas de Zelofehad, unas chicas intrépidas que hicieron una petición que cambió la historia de las mujeres en Israel. Y el objetivo voy a ser muy breve, muy concisa, hemos orado, ¿no? El objetivo que quiero dejar en el corazón, así como el Espíritu Santo me lo mostró, es que cuando oramos, cuando pedimos, llegamos al trono de la gracia y somos escuchados. Las hijas de Zelofehad es lo que hicieron. Pero antes de empezar voy a orar. Señor Jehová Padre, Dios de los ejércitos celestiales, mi Rey, mi Dios, venimos ante tu presencia con reverencia, Señor. Seguimos ante tu presencia. Ayúdanos, Señor, a descubrir en este texto tesoros y perlas para nuestra alma, Señor. Espíritu Santo, ilumina, Señor, esta palabra como la iluminaste en mí, que también pueda transmitirlo. Gracias, Señor, porque nos deja manipular tu santa palabra. A veces somos como Isaías, necesitamos carbones para purificarnos, Señor. Purifica, Señor, todo, Señor, lo que vamos a manipular, lo que vamos a decir, y que la palabra de ese propósito por lo cual tú dejaste esta historia, que no sea una historia más, sino que te podamos ver, que podamos tener enseñanza, Señor, y que la podamos aplicar. Bendice el corazón de los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el mayor, y te damos gracias por la libertad que tenemos en Cristo. Amén. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado de las hijas de Zelofehad. Las que escuchan algo por nuestros corazones sí, porque ellas hicieron una serie. Fueron unas chicas, pero vamos a leerlo juntos y así ya no tengo que darle mucha explicación. En Números 27, del 1 al 11, dice que vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Era una tribu que venía de Manasés, uno de los hijos de Jacob. De la familia de Manasés, hijo de José. Los nombres de las cuales, o sea, las hijas de este hombre eran Mahalat, Noa, Ocla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad, les dará la porción de su heredad entre las hermanas de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su heredad a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviereis hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será. Y para los hijos de Israel esto será un estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Y en el contexto de esto, el pueblo de Israel ya está poseyendo las tierras, ya está en la repartición de las tierras con Josué, de mano de Josué. Y sucedió que este hombre, Zelofehad, tuvo solamente hijas. Saben que en el tiempo de antes las mujeres, las niñas, no eran tomadas en cuenta. Entonces, para heredar, no eran tomadas en cuenta, para heredar los terrenos,
siempre era un varón, y la tribu de José, de Manasés, iba así como en retroceso. Pero ¿qué sucede? Cosas de la vida, él murió, el papá murió, y solo quedan 4 hijas. Me gusta lo intrépidas que ellas fueron, porque ellas van directamente a donde Moisés. Van a la puerta del tabernáculo y le presentan el problema. ¿Cuál era el problema? Su papá había muerto, ellas no tenían hermano varón, porque el varón representaba en una sociedad como esa, antigua. El varón representaba a la mujer, pero ellos no tenían hermanos. Entonces ellas no se quedan de brazos cruzados, sino que ya van al tabernáculo, a la puerta. Hablan con Moisés, según el verso 2, con el sacerdote Eleazar. Recuerden que Moisés no era sacerdote, Moisés era un levita. Y hablan con los príncipes de Israel, o sea, con los 12 príncipes principales, con el sacerdote y con Moisés, y ellas les ponen el problema. Ya le dicen que su papá, y me gusta que ellas son muy específicas, su papá había muerto, pero no que él murió en rebeldía, sino que murió en su pecado, que no lo especifica. Ellas especifican y ellas van a pedir para cambiar el destino de sus vidas. Me llama la atención que ellas, a lo mejor había pasado en otras familias, pero ellas van directamente a donde tienen que ir. Van donde Moisés, donde el sacerdote, donde los príncipes. Y cambian el destino de todas las personas que sufrían el mismo problema. Que en una familia que solo había mujeres, no tenía que ser borrada la familia, sino que de ahí en adelante, a partir de la petición de las hijas de Zelofehad, cambia la ley. Y aquí hay una enseñanza, porque ellas no se quedan con el problema. O sea, yo no sé ahora mismo cuál es tu situación, pero si tú te pones en el año 1600 a.C., cuando la mujer era un cero a la izquierda, 4 chicas que no sabemos la edad, sin un papá, sin un hermano, sin nadie que les representa, y la gallardía de ella ir a la puerta del tabernáculo y exponer su problema. ¿Ves su fortaleza? Pero vuelves a ti al 2025 y pones tu problema. ¿Qué harías? Puede ser una enfermedad, puede ser un matrimonio disfuncional, puede ser un carácter, puede ser una enfermedad. Pero ¿qué hacemos con esas cosas imposibles de nuestras vidas? Ellas van directamente a la persona que ellas entienden que representa a Dios. Moisés, el sacerdote y los príncipes. Me gusta eso. Pero nosotros tenemos una invitación para ir directamente al trono de la gracia con nuestros problemas. ¿Dónde la encontramos? En Hebreos 4:16. Y ahí podemos hacer igual que ellas. Ellas cambian el destino de las mujeres que pasan ese problema en Israel. Nosotros también, cuando llevamos nuestras peticiones al lugar correcto, podemos cambiar familia, podemos cambiar el entorno, podemos cambiar generaciones. Y muchas veces la gente piensa que orar es orar largo y extendido. Yo, a medida que fui creciendo en el Evangelio, aprendí a orar hasta por las noticias. O sea, tú estás viendo las noticias, estás ahí comiendo, viendo las noticias, y se está quemando Galicia. ¿Qué tú haces con esa información? Deberíamos orar. Aunque sea una oración tipo Pedro, sálvame que perezco. Pero deberíamos hacer algo con las cosas que nos llegan. ¿Estás viendo el noticiero? Pues ora porque el Señor guarde a las personas allí. Generalmente yo no lo hacía hasta que un día el Espíritu me confrontó. ¿Qué haces cuando ves la ambulancia? Tú vas pasando el paso de cebra, pero viene la ambulancia a todo correr. Deberíamos orar por la persona que va dentro de la ambulancia. Nosotros somos la sal de este mundo, pero muchas veces no somos como las hijas de Zelofehad, que fueron con sus problemas. Parece un problema cotidiano de que no había hombre en esa familia, de que ellas se quedaban desahuciadas, pero ellas fueron con sus problemas porque para ellas eran importantes a donde tenían que ir. Nosotros muchas veces se nos olvida, o a lo mejor por inmadurez, que tenemos un trono donde podemos acceder y obtener socorro. Hebreos 4:16 dice así. Vamos a buscarlo, Hebreos 4:16, de lo que lo tenemos en pantalla.
Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿no? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así como ellas se acercan a la puerta del tabernáculo, a Moisés, al sacerdote, para cambiar su generación, para cambiar su entorno, para cambiar su realidad, nosotros tenemos una invitación de Dios para acercarnos al trono de la gracia con confianza. Y desde la semana pasada me ha confortado mucho los dos verbos de este texto. El verbo hallar y el verbo alcanzar. ¿Qué alcanzo? ¿Qué hallo? Pues cuando yo voy al trono de la gracia, así como ella, cuando ellas fueron donde Moisés, seguramente que ellas esperaban un Moisés agresivo, un Moisés frío, a un sacerdote que no le interesaba su problema. Sin embargo, Moisés, dice que si volvemos a Levítico, que teníamos que haber dejado un dedito ahí, Moisés inmediatamente se da cuenta, Moisés inmediatamente, ella le dice el problema. Moisés, ¿qué hace con el problema? Moisés llevó el problema delante de Dios. Ellas van al lugar correcto y ellas encuentran el oportuno socorro. Igual nosotros podemos cambiar realidades cuando vamos al trono de la gracia pero allí alcanzamos, como cuando te extiendes, alcanzas misericordia y encuentras gracia. Pero ¿qué significa gracia y qué significa misericordia? ¿Se lo han preguntado? A mí me gusta ponerlo a mi manera. La gracia es un favor, un regalo. Y en palabra más clara es como amar a un amigo. Tú lo amas sin... Jesús me cae bien porque me cae bien. No, ya está, no ha hecho nada, ¿no? Para eso. Amar a un amigo. Porque es un favor, es recibir lo que no merecemos. Pero misericordia es diferente. Misericordia es compasión. En palabras más así de nosotros es amar a un enemigo. No tenemos que tener enemigos, pero amar a un contrario, ¿no? Es como, la gracia es que yo debo el apartamento donde vivo, por ejemplo. Y el casero me dice, no pasa nada, no importa, quédate. La misericordia es que él diga, quédate 6 meses sin pagar. Yo no lo merecía, porque yo le debo. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, tenemos cosas que no merecemos. Y me gusta mucho, tenemos en casa la enciclopedia Strong, que yo no digo las palabras en hebreo casi nunca, en griego, porque yo no sé pronunciarlas. Pero en gracia, no es solamente que el Señor nos da el favor y lo que no merecemos, sino que nos capacita para seguir. Y a mí, ahí me rompí cuando veía en el diccionario Strong. Saben que los que hacen las enciclopedias estudiaron esos lenguajes antiguos. Porque nosotros decimos gracias de agradecer. Ah, gracias, Abel, gracias, José. Pero la palabra gracia en hebreo es favor. Pero no solamente es que el Señor me da lo que no merecía, sino que me capacita para seguir. Las hijas de Zelofehad fueron a donde Moisés, y hablaron con Moisés, tocaron la puerta de Moisés. Él le mostró gracia, porque él fue delante de Dios. Y Dios le muestra misericordia, porque fue cambiada toda la ley. Y ese es el Dios que nosotros adoramos. Cuando nosotros vamos ante Él no nos deja en visto, Él no se cansa. Yo llevo muchos años en la iglesia, desde los 7 años, prontamente van a ser 40 años de cristiana. Y el Señor nunca me ha dejado. Prontamente, porque cuando tenga 47 van a ser 40. O sea, vamos para allá. Y yo tengo 44, ¿no? Él no me ha dejado nunca sin una respuesta. Sí que me ha dicho no, sí que me ha dejado en la sala de espera, y sí que me ha dicho que sí. Pero cada vez que yo voy ante su presencia, yo tengo una respuesta. Y somos conscientes de que cuando nos acercamos al trono de la gracia, podemos cambiar realidades. Me gustaría que ustedes meditaran en qué oración ha cambiado una realidad este año. ¿Hay alguna oración que ha cambiado una realidad en sus vidas? ¿Hay alguna oración que ha cambiado su entorno?
Y si no la hay, es el momento oportuno de que la haya. Tenemos mucho espacio de oración, tenemos 3 días. Sí o sí, uno de los 3 días tú entras, ¿no? Al WhatsApp. Tenemos el viernes de oración. Ahora en septiembre retomamos las Madres Unidas para orar. El viernes de oración. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué oramos tanto? Porque la oración es comunicación. Y la hermana oraba, háblanos, Señor. Cuando las hijas de Zelofeá fueron a la puerta del tabernáculo, ellas hablaron, pero cuando Moisés regresó con la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Lo que Dios dijo. En el 7 dice, dijo Dios, bien dicen las hijas de Zelofeá, les darán la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarán la heredad de su padre a ellas. Cuando tú vas al trono de la gracia, siempre vas a recibir una respuesta, así como ellas. Y eso es lo que yo quiero dejar en su corazón. Cuando tengas un deseo imposible, cuando tengas una situación cotidiana, porque puede ser que sea cotidiana, que sea una enfermedad, que sea tu hijo, que sea que no sabes qué hacer, qué decisión tomar, ve al trono de la gracia, como hicieron ellas. Ellas podían haber hablado con el de la tribu de Judá, con el de la tribu de Simeón, con el de la tribu de Rubén, y quejarse. Generalmente lo que hacemos, ¿no? Quejarnos de la situación. Mira cómo estamos, no tenemos hombre en la familia, papá. Es lo que hacemos de manera natural, yo lo hago muchas veces. Sin embargo, ellas, al final, y lo que el Espíritu Santo nos deja aquí, es que ellas fueron a Moisés, al lugar. El tabernáculo representaba la presencia de Dios. Nosotros igual tenemos la invitación en Hebreos 4:16. Vengan al trono de la gracia, para que encuentren y para que alcancen. O sea, misericordia es que Dios no nos trata como merecemos. Y yo puedo entrar a su presencia. A lo mejor yo estoy tomando hoy una decisión, y estoy tomando una decisión, para la redundancia, por eso tenía un mensaje y cambié, porque me habló a mí este mensaje. Y a lo mejor yo, cuando salga de esta decisión, porque va a ser mala o va a ser buena, uno no lo sabe hasta después. A lo mejor esa decisión que yo voy a tomar, estoy tomando, me cerrará puertas. Pero no, porque en el trono de la gracia yo encuentro misericordia. Y ahí el Dios que yo sirvo no me va a dar como yo merezco. La decisión que tú estás tomando a lo mejor merece que te cierren la puerta, que te bloqueen, que no sé en qué situación está. Sin embargo, en el trono de la gracia, cuando tú le dices, mira Dios, yo estoy haciendo esto. Yo recuerdo cuando Abel y yo éramos novios, que nos íbamos a casar, y mi mamá y yo orábamos, y hubieron unos inconvenientes. Y yo recuerdo yo decirle al Señor, y siempre oro así, o sea, yo estoy tomando esta decisión. Si me estoy equivocando, quiero encontrarte en mis consecuencias. Y recuerdo cuando con 23 años dejé la universidad, toda la carrera terminada, porque yo terminé toda la carrera, para venir para acá, porque ya mi esposo estaba aquí. Y yo recuerdo que lloré lágrimas amargas, porque que me quedaba, pero bueno, la decisión fue venir, porque estaba solo. Y yo recuerdo decirle, Señor, yo no sé si estoy decidiendo mal, porque muchos me decían que sí, otros me decían que no. Yo llevaba el ministerio de evangelización en la iglesia, o sea, el ministerio estaba bonito. Y que sí, que no, que está tomando una decisión. Yo me acuerdo de ponerme de rodillas y decir, yo no sé si la decisión va a estar bien. 50% sí, 50% no. Yo solamente quiero encontrarte allá, en las consecuencias. Y es lo que tenemos en el trono de la gracia. Yo a veces miro para atrás, cuántas malas decisiones. Pero una cosa sé, y lo podría escribir con tinta que no se borre. El Señor siempre ha estado ahí con misericordia. Nunca me ha dado lo que yo me merezco. Cuando he decidido mal, al hablarle a Alberto, por ejemplo, voy a poner Alberto, y he decidido mal, cuando el Señor me está esperando para corregirme, me corrige, pero con misericordia. Cuando no he sabido qué hacer, como Josafat, el rey Josafat, que en un momento de su no sabe qué hacer, él abre las cartas y le dice, yo no sé qué hacer, y Dios le dice, oh, adora. El trono de la gracia tiene respuesta. Cuando no he tenido un corazón perfecto como el rey Amasías, que fue un rey brujo, no sé, viví caída cuando yo era profesora de clase bíblica, ¿se acuerdan eso? El rey brujo, Amasías, fue el hijo del rey Manasés,
me parece que fue el hijo del rey Manasés, y fue malo, y fue un rey brujo. Y Dios le dice, tu corazón no es perfecto. Pero también Dios me lo ha dicho a mí, se lo ha dicho a Teodoro, se lo ha dicho al pastor. Pero en el trono de la gracia no tenemos palos, tenemos misericordia. Así como las hijas de Zelofehad, siendo mujeres en esa época, tienen la confianza, ya termino, para ir al trono de la gracia, en este caso al tabernáculo, romper la barrera del miedo, hablar con Moisés, echarle el cuento a sacerdotes, echarle el cuento a los príncipes, porque yo me imagino que fue así, no fue de una, yo me lo imagino así. Pero ellas fueron escuchadas, luego Moisés lleva su causa delante de Dios. Hay alguien que intercede por ti. Yo siempre me pregunté, siendo un creyente desde los 7 años, vamos a decir como Alaya, cuando llega un momento de, tú crees en el Evangelio, pero llega un momento que tú tienes que decidir tú, que le pasará a Mica, le pasará a Irene, le pasará a Leire, le pasará a todo. Y en ese momento yo siempre decía, esa era mi tía Cristina que estaba orando por mí, esa era Chabela que estaba orando por mí, las personas que me impactaron de jóvenes. Y hace unos años estudiando Hechos, me parece que era, descubrí quién era el que intercedía por mí. Para que hoy yo no estuviera en el mundo perdida, sin rumbo y sin esperanza. ¿Saben quién era? Mi Moisés, Jesús. Moisés intercede por las hijas de Zelofehad ante Dios. Y cambia la ley, cambia el destino, cambia su generación. Pero hoy yo tengo un intercesor. Tú tienes un intercesor. La iglesia Camino de Paz tiene un intercesor, es Dios, es Jesús. Dice que en el libro de Hebreos dice que Él está constantemente intercediendo por nosotros. Y uno cuando va creciendo es maduro, porque te digo, yo pensaba que cuando yo no me fui de la iglesia por mi mamá que estaba orando, y sí, que tenemos que orar a las madres, por mi tía Cristina, que era mi maestra de clase bíblica de niños, todo fue mi mejor tutora. No, ese era fulano, no, ella también, pero Él que está ahí para que tú alcances misericordia, para que tú encuentres gracia, es este intercesor Jesús. Así que hay un poco de ruido por ahí atrás. Quiero dejarle eso en el corazón. Así como las hijas de Zelofehad fueron al lugar correcto con su problema, yo te invito a que cuando tengas el problema, un examen, no sé las situaciones, una enfermedad, una decisión, un viaje, un duelo, el problema que sea, que vayas al lugar correcto, al trono de la gracia, para que encuentres misericordia, gracia, valga la redundancia, y encuentres misericordia. Hermanos, allí tenemos a alguien que nos escucha, que nos va a corregir porque las malas decisiones tienen consecuencias, pero tenemos misericordia. Acuérdense, como yo lo relaciono, gracia es amar a un amigo. Es fácil amar al que te ama. Misericordia es amar a mi enemigo. Misericordia es que Dios me amó cuando yo era su enemiga y me dio otro nombre y me dio vestiduras blancas. Así que, hermanos, yo no sé si lo puedo transmitir como yo lo entendí, pero que cuando oremos, ya hemos orado, ¿no? Que sepamos a dónde que estamos yendo con esas peticiones de oración. Así que Dios le bendiga y que seamos como ella, que cambiaron destinos. Amén.